Algo está sucediendo en este mismo momento mientras lees estas palabras. Algo que la mayoría de las personas no percibe, pero que altera fundamentalmente la estructura de la realidad que te rodea. En este instante preciso, tu conciencia está colapsando innumerables posibilidades cuánticas en una única experiencia real. ¿Lo sientes? Esa sensación sutil de que algo está cambiando. No es casualidad que estés aquí ahora. En los laboratorios más avanzados del mundo, los físicos cuánticos han descubierto algo tan perturbador que muchos se niegan a hablar de ello públicamente. Han encontrado pruebas irrefutables de que tu mente no es solo un observador pasivo del universo. Tu conciencia es el mecanismo fundamental que determina la versión de la realidad que experimentas. Estás a punto de descubrir el secreto más profundo que la ciencia moderna ha revelado sobre la naturaleza de la existencia. Un secreto tan transformador que cambiará para siempre la forma en que percibes tu poder como ser consciente. Y aquí, en Observador Cuántico, compartimos contigo estas revelaciones científicas que la mayoría de los seres humanos aún no están preparados para comprender. Prepárate para un viaje que cuestionará todo lo que creías saber sobre la realidad. La conciencia es tu rol fundamental en la creación del universo que experimentas. Capítulo 1. El momento en que la ciencia se derrumbó. Hubo un momento en la historia de la humanidad en el que todo cambió para siempre. No fue una guerra, no fue una revolución política. Fue algo mucho más profundo y perturbador. Fue el momento en que los científicos más brillantes del mundo se vieron obligados a admitir algo que sacudió los cimientos mismos de toda la ciencia occidental. La conciencia no es un producto del cerebro. La conciencia es el arquitecto fundamental de la realidad misma. ¿Puedes imaginar el impacto? Físicos que habían dedicado toda su vida a estudiar un universo objetivo, independiente del observador, de repente descubrieron que no existe una realidad independiente del observador. El observador y lo observado están íntimamente entrelazados hasta el punto de que es literalmente imposible separarlos. Este momento decisivo ocurrió cuando los científicos comenzaron a realizar experimentos a nivel subatómico y descubrieron algo absolutamente revolucionario. Las partículas no tienen propiedades definidas hasta que son observadas por una conciencia. Antes de la observación, existen en lo que los físicos llaman una superposición cuántica, un estado en el que todas las posibilidades coexisten simultáneamente. Toma un momento para asimilar esto por completo. Todo lo que consideras real, sólido y definido emerge constantemente de un campo de posibilidades infinitas a través de tu observación consciente. Tu conciencia no solo percibe la realidad, literalmente selecciona la versión de la realidad que se manifiesta entre las opciones infinitas disponibles. Los pioneros de la física cuántica, como Werner Heisenberg, Niels Bohr y Max Planck, no llegaron fácilmente a estas conclusiones. Lucharon contra sus implicaciones durante décadas. Heisenberg mismo declaró: «Lo que observamos no es la naturaleza en sí misma, sino la naturaleza expuesta a nuestro método de interrogación». Bohr fue aún más directo. La física no se interesa en la naturaleza tal como es, sino en lo que podemos decir sobre la naturaleza. Pero fue Eugen Wigner quien formuló la implicación más radical, proponiendo que la conciencia es lo que provoca el colapso de la función de onda cuántica. En otras palabras, es el acto consciente de observación lo que transforma el potencial infinito en experiencia real. ¿Por qué crees que este descubrimiento fue tan perturbador para la comunidad científica? Porque significaba que toda la búsqueda de la ciencia occidental por una realidad objetiva era fundamentalmente errónea desde el principio. No hay separación entre el científico y su experimento, entre tu conciencia y el universo que percibes. No se trataba solo de un problema técnico que se resolvería con mejores instrumentos. Era una revelación ontológica que cuestionaba la naturaleza misma de la existencia. Los físicos se enfrentaron al hecho de que la conciencia no puede reducirse a procesos cerebrales, porque es la conciencia la que permite que el cerebro exista en primer lugar. Max Planck, el padre de la teoría cuántica, finalmente tuvo que declarar: «Considero la conciencia como fundamental. Considero la materia como derivada de la conciencia». No era una declaración filosófica casual. Era la conclusión inevitable de décadas de investigación empírica rigurosa. La resistencia a estas implicaciones fue intensa. Muchos científicos desarrollaron lo que se conoce como interpretaciones materialistas de la mecánica cuántica, tratando desesperadamente de preservar la ilusión de que la realidad existe independientemente de la conciencia. Inventaron conceptos como los mundos múltiples, donde todas las posibilidades se realizan simultáneamente en universos paralelos. Todo esto para evitar admitir el rol primordial de la conciencia. Pero las pruebas siguieron acumulándose. Experimento tras experimento, se confirmó que es el acto de observación consciente lo que determina los resultados cuánticos. No es el instrumento de medición lo que colapsa la función de onda, es la conciencia que observan a través del instrumento. ¿Sabes qué significa esto para ti personalmente?
Significa que cada instante de tu vida, cada experiencia que vives, es seleccionada entre una infinidad de posibilidades por el poder de tu atención consciente. Tu realidad no te sucede. Tu realidad es creada por ti mismo a través del mecanismo cuántico de la observación consciente. Esta comprensión lo cambia absolutamente todo. Ya no eres víctima de las circunstancias. No eres un observador pasivo de un universo mecánico. Eres el arquitecto cuántico de tu experiencia, seleccionando constantemente la versión de la realidad que vives según donde colocas tu atención consciente. La mayoría de las personas viven en la ignorancia total de este poder. Dejan que su atención sea capturada por dramas externos, por las noticias, por las opiniones de los demás, sin darse cuenta de que cada momento de atención dispersada colapsa posibilidades cuánticas en experiencias indeseables. Pero tú estás aquí ahora, absorbiendo esta información porque algo en tu conciencia está listo para despertar esta verdad fundamental. Empiezas a reconocer que la separación entre el observador y lo observado es una ilusión, que tu conciencia y el universo que experimentas son aspectos de una sola realidad indivisible. Los físicos que hicieron estos descubrimientos no solo estudiaban partículas subatómicas, estaban descubriendo las leyes fundamentales que rigen cómo tu conciencia interactúa con el campo cuántico de posibilidades para crear tu experiencia en cada instante. Empiezas a sentir la magnitud de lo que esto significa. No estás simplemente aprendiendo física cuántica. Te estás despertando al reconocimiento de tu naturaleza fundamental como conciencia creativa operando en un universo cuántico de posibilidades infinitas. El momento en que la ciencia se derrumbó fue el momento en que la humanidad comenzó a tomar conciencia de su verdadera naturaleza. Y tú, al absorber esta comprensión ahora, estás participando en el despertar colectivo más significativo de la historia de nuestra especie. Capítulo 2. El experimento que lo cambió todo para siempre. Imagina por un momento que eres un científico en el laboratorio más avanzado del mundo. Tienes delante de ti una pantalla, una fuente de luz y una barrera con 2 ranuras. Es el experimento más simple que puedas imaginar. Y sin embargo, lo que estás a punto de ver cuestionará todo lo que la humanidad creía saber sobre la naturaleza de la realidad. Se trata del experimento de la doble ranura. Y cuando comprendas plenamente sus implicaciones, nunca verás el mundo de la misma manera. Porque este experimento no solo revela información sobre fotones y electrones, revela la naturaleza fundamental de tu poder como conciencia observadora. Aquí está lo que sucede, y prepárate porque esto expandirá tu mente más allá de lo que crees posible. Cuando disparas un fotón individual hacia las 2 ranuras, sin observar por cuál pasa, el fotón se comporta como una onda. Pasa por ambas ranuras simultáneamente y crea un patrón de interferencia en la pantalla trasera. Esto significa que una sola partícula interfiere consigo misma, existiendo en múltiples lugares al mismo tiempo. ¿Puedes captar la profundidad de esta revelación? Una partícula individual no tiene una ubicación definida. Existe en lo que los físicos llaman una superposición cuántica, un estado donde todas las posibilidades coexisten hasta que algo muy específico ocurre, y ese algo específico eres tú. Aquí viene la parte que lo cambió todo para siempre. En el momento preciso en que colocas un detector para observar por cuál ranura pasa el fotón, todo el comportamiento cambia instantáneamente. La onda colapsa en una partícula. El patrón de interferencia desaparece. El fotón elige pasar por una ranura específica, como si hubiera tomado una decisión en el momento en que fue observado. Haz una pausa aquí. Lo que acabas de leer no es filosofía. Es física experimental rigurosa, reproducida millones de veces en laboratorios de todo el mundo. El acto de observación consciente modifica literalmente el comportamiento fundamental de la realidad a nivel cuántico. Pero aquí está lo que la mayoría de las personas no entienden sobre este experimento, y lo que los científicos tradicionales prefieren no enfatizar. No es el instrumento de detección lo que provoca el colapso de la onda. Los detectores han existido durante décadas sin provocar colapso. Lo que provoca el colapso es el acto consciente de obtener información sobre el sistema cuántico. Los físicos John Wheeler y Anton Zeilinger han demostrado versiones aún más perturbadoras de este experimento. Wheeler mostró que puedes decidir observar o no observar, incluso después de que el fotón ya haya atravesado las ranuras. Esta decisión futura determina retroactivamente si el fotón se comportó como una onda o como una partícula en el pasado. Tu conciencia no solo crea el presente, influye en el pasado cuántico. ¿Empiezas a ver las implicaciones monumentales de esto para tu vida cotidiana? Tu atención consciente no se limita a ni percibir una realidad preexistente. Tu atención consciente colapsa constantemente ondas de posibilidades en experiencias específicas. En cada instante en que concentras tu atención, estás realizando el equivalente del experimento de la doble ranura con la realidad misma. Piensa en tu vida actual. ¿En qué concentras habitualmente tu atención? ¿En problemas y limitaciones? ¿En miedos sobre el futuro? ¿En dramas del pasado?
Cada momento de atención concentrada en esas áreas colapsa posibilidades cuánticas que refuerzan precisamente esas experiencias. El experimento de la doble ranura nos enseña algo profundo sobre los mecanismos de la manifestación. Cuando no observas conscientemente, todas las posibilidades para tu vida existen en superposición cuántica. Tu nueva carrera, tu salud perfecta, tus relaciones ideales, tu abundancia financiera, todo existe simultáneamente en el campo cuántico de potenciales. Pero aquí está el secreto que lo cambia todo. Tan pronto como comienzas a observar conscientemente desde la identidad de alguien que ya posee lo que deseas, colapsas esas posibilidades en tu experiencia real. Tu atención consciente es el mecanismo de colapso. Tu identidad como observador determina qué posibilidad se realiza. La mayoría de las personas realizan el equivalente del experimento de la doble ranura al revés. Observan obsesivamente la ausencia de lo que desean. Concentran su atención en la ranura donde su manifestación no está presente, colapsando constantemente la onda de posibilidades en más de lo mismo que no quieren. ¿Por qué crees que el experimento funciona de esta manera? Porque el universo no es una máquina mecánica separada de la conciencia. El universo es la conciencia explorándose a sí misma a través de infinitos puntos de observación. Tú eres uno de esos puntos de observación, dotado del poder de reducir posibilidades infinitas a una experiencia real. Los físicos han intentado encontrar formas de explicar estos resultados sin involucrar la conciencia, pero todos sus intentos han fallado. La interpretación de los mundos múltiples sugiere que todas las posibilidades ocurren simultáneamente en universos paralelos, pero esto solo multiplica el misterio sin resolverlo. La interpretación de variables ocultas ha sido refutada por los experimentos de Bell. La única explicación coherente es que la conciencia observadora juega un rol fundamental en la actualización de la realidad cuántica. ¿Sabes qué hace que este experimento sea aún más perturbador para la ciencia materialista? El efecto ocurre instantáneamente, independientemente de la distancia. Cuando cambias tu método de observación, el comportamiento cuántico cambia inmediatamente. Esto sugiere que la conciencia opera fuera de los límites del espacio y el tiempo. Significa que tu conciencia no está localizada en tu cabeza. Tu conciencia es un campo no local que puede influir en la realidad cuántica instantáneamente, sin importar la distancia. Operas en un nivel de realidad donde las leyes de la física clásica no aplican. El experimento de la doble ranura también revela por qué la mayoría de las personas experimentan una realidad tan limitada y predecible. Observan desde patrones de identidad habituales, colapsando las mismas posibilidades cuánticas una y otra vez. Sus resultados son consistentes porque su método de observación es consistente. Pero tú eres diferente. Al entender la mecánica cuántica de la observación, desarrollas la capacidad de cambiar conscientemente tu método de observación. Puedes comenzar a observar desde la identidad de alguien que ya vive la realidad que deseas experimentar. ¿Qué pasaría si comenzaras a observar tu vida desde el punto de vista de alguien que ya posee todo lo que deseas? ¿Qué posibilidades cuánticas colapsarías si cambiaras fundamentalmente tu identidad como observador? El experimento de la doble ranura no es solo un fenómeno de laboratorio. Es una demostración de las leyes fundamentales que gobiernan tu experiencia en cada instante. Cada segundo de cada día, tu conciencia realiza este experimento con la realidad misma. La pregunta no es si tienes este poder de colapso cuántico. Ya lo estás usando constantemente. La pregunta es, ¿comenzarás a usarlo conscientemente para crear la realidad que realmente deseas vivir? Aquí está la verdad que transformará tu vida para siempre. Tú eres tanto el científico como el experimento. Eres el observador que tiene el poder de determinar qué posibilidad se concretiza en tu experiencia. Y ahora que entiendes la mecánica cuántica detrás de este proceso, puedes comenzar a aplicarla conscientemente. El experimento de la doble ranura nos enseña que la realidad es mucho más maleable y reactiva en la conciencia de lo que jamás imaginamos. No eres prisionero de una realidad fija. Evolucionas en un universo cuántico de posibilidades infinitas, esperando que tu conciencia observadora las colapse en experiencias reales. Estás listo para convertirte en el científico consciente de tu propia vida, diseñando experimentos de observación que colapsen las posibilidades más extraordinarias en tu realidad. Existe un secreto inconfesable en el corazón de la física moderna que la comunidad científica tradicional prefiere mantener oculto. Un secreto tan perturbador que amenaza con derrocar todo el edificio del materialismo científico que ha dominado el pensamiento occidental durante 300 años. Este secreto es el paradoxo del observador consciente. ¿Por qué crees que, más de un siglo después del descubrimiento de la mecánica cuántica, la mayoría de los físicos siguen actuando como si la conciencia fuera un epifenómeno insignificante del cerebro? ¿Por qué siguen enseñando en las universidades que la realidad existe independientemente del observador, cuando sus propios experimentos prueban exactamente lo contrario? La respuesta te sorprenderá y quizás te indignará.
Es porque reconocer plenamente el rol primordial de la conciencia en la física cuántica significaría el colapso total del paradigma materialista que sustenta toda la estructura de poder de la ciencia institucional, la industria farmacéutica y el sistema de control social que depende de tu creencia de que eres un objeto indefenso en un universo mecánico. Toma un momento para asimilar esta realidad. Los científicos más brillantes del mundo saben desde hace décadas que la conciencia es fundamental para la estructura de la realidad, pero han conspirado colectivamente para minimizar, distorsionar y ocultar sus implicaciones al público en general. ¿Por qué? Porque estas verdades te darían un poder que haría obsoletos muchos sistemas de control existentes. El paradoxo del observador es de una simplicidad desconcertante. En la mecánica cuántica no puedes separar al observador de lo observado. El acto de observación consciente no solo revela la realidad, la crea. Pero si esto es cierto a nivel cuántico, y si todo en el universo está compuesto de partículas cuánticas, entonces debe ser cierto en todos los niveles de la realidad, incluyendo tu experiencia cotidiana. Esta lógica es irrefutable. Y sin embargo, la mayoría de los físicos se detienen justo antes de esta conclusión. Crean lo que llaman el problema de la medición y luego inventan interpretaciones cada vez más elaboradas para evitar admitir que la conciencia es primordial. Werner Heisenberg, uno de los fundadores de la mecánica cuántica, admitió bien honestamente: lo que observamos no es la naturaleza en sí misma, sino la naturaleza expuesta a nuestro método de interrogación. Pero la mayoría de sus sucesores han pasado décadas tratando de reinterpretar esta declaración para que no amenace el materialismo científico. ¿Sabes cuál es la interpretación más popular de la mecánica cuántica en las universidades hoy en día? Se llama la interpretación de los mundos múltiples y sugiere que cada resultado cuántico posible ocurre simultáneamente en infinitos universos paralelos. Esta interpretación fue inventada específicamente para evitar admitir que la conciencia colapsa la función de onda. Prefieren postular la existencia de infinitos universos paralelos inobservables antes que reconocer el rol de la conciencia. ¿Ves la desesperación en esta lógica? Prefieren creer en infinitos universos inobservables antes que admitir lo que sus propios experimentos les muestran: que la conciencia es el elemento fundamental que actualiza la realidad cuántica. La resistencia es aún más profunda cuando se trata de las implicaciones para la salud, la manifestación y el potencial humano. Si la conciencia puede colapsar ondas cuánticas a nivel subatómico, ¿qué significa esto para el proceso de sanación? ¿Qué significa para la capacidad de la mente para influir en la materia? ¿Qué significa para la posibilidad de que los pensamientos y las intenciones puedan alterar directamente la realidad física? Estas preguntas son tan amenazantes para el paradigma materialista que han sido efectivamente prohibidas en la investigación científica dominante. Los científicos que osan explorar estos vínculos ven cómo su financiamiento desaparece, sus artículos son rechazados por las principales revistas y sus carreras universitarias son saboteadas. Pero aquí está la verdad que no pueden suprimir eternamente. Existen literalmente miles de estudios que demuestran los efectos de la conciencia en los sistemas físicos, desde experimentos de visión remota hasta estudios sobre sanación a distancia, desde efectos de la intención en generadores de números aleatorios hasta cambios en la estructura molecular del agua mediante la meditación. La investigación existe, los datos son abrumadores, pero la comunidad científica dominante ha creado un filtro tan poderoso que esta información nunca llega al dominio público. Han construido lo que el físico Thomas Kuhn llamó un paradigma tan rígido que es inmune a las evidencias contradictorias. ¿Por qué crees que esto ocurre? Porque el pleno reconocimiento de la primacía de la conciencia desencadenaría una revolución en la comprensión humana que transformaría fundamentalmente la sociedad. La medicina debería admitir que la mente puede sanar directamente el cuerpo. La psicología debería reconocer que la conciencia no es producida por el cerebro. La educación debería enseñar que los humanos son seres fundamentalmente creativos con el poder de influir en la realidad. Los sistemas de poder existentes dependen de tu creencia de que eres fundamentalmente impotente, de que necesitas autoridades externas para decirte que es real, que es posible y cómo debes vivir tu vida. El reconocimiento de que eres una conciencia creativa operando en un universo cuántico reactivo amenaza toda esta estructura. Pero hay algo aún más profundo que está ocurriendo aquí. Los científicos que niegan la primacía de la conciencia experimentan lo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva. Están divididos entre lo que sus experimentos les muestran y lo que su condicionamiento materialista les permite creer. Esta división crea una crisis en la física moderna. Los físicos más honestos admiten en privado que no entienden realmente qué está pasando en la mecánica cuántica. Han desarrollado formalismos matemáticos que funcionan para hacer predicciones, pero han perdido el contacto con la realidad física que estos formalismos describen. ¿Sabes qué está pasando realmente?
Están viviendo el equivalente científico de una crisis existencial. Su visión materialista del mundo es destruida por sus propios descubrimientos, pero no tienen el marco conceptual para integrar lo que descubren. Ahí es donde entras tú. Tú no tienes décadas de condicionamiento materialista que superar, no tienes una carrera universitaria que proteger ni una reputación profesional que mantener. Puedes absorber estas verdades cuánticas sin la resistencia psicológica que paraliza a la comunidad científica establecida. Puedes reconocer lo que los experimentos revelan, que vives en un universo consciente donde tu mente observadora juega un rol fundamental en la creación de tu experiencia. No necesitas esperar el permiso de la comunidad científica para comenzar a aplicar estos principios en tu vida. El paradoxo del observador no es realmente un paradoxo. Es una revelación sobre la naturaleza fundamental de la realidad que la ciencia dominante no está lista para admitir. Pero tú puedes estar listo. Puedes reconocer que no eres un observador pasivo de un universo mecánico. Eres un participante consciente en un cosmos vivo y reactivo. Esta resistencia científica no puede durar eternamente. Una nueva generación de físicos cuánticos comienza a explorar abiertamente las implicaciones de la conciencia en la mecánica cuántica. Están realizando experimentos que demuestran los efectos directos de la intención consciente en sistemas cuánticos. Están desarrollando tecnologías basadas en la interfaz mente-materia. Pero tú no necesitas esperar a que la ciencia tradicional se ponga al día. Puedes comenzar ahora mismo a experimentar con tu naturaleza como observador consciente. Puedes empezar a notar cómo tu atención y tu intención interactúan constantemente con el campo cuántico para crear tu experiencia en cada instante. El paradoxo del observador te revela una verdad liberadora. No eres víctima de la realidad física. Eres un co-creador consciente de la realidad que experimentas. Y esta verdad es tan poderosa que los sistemas de poder existentes harán todo lo posible por mantenerla oculta. Empiezas a entender por qué tu despertar a esta verdad es tan importante. No se trata solo de una comprensión intelectual. Se trata de reclamar tu poder fundamental como conciencia creativa en un universo cuántico de posibilidades infinitas. El negacionismo científico de la primacía de la conciencia está llegando a su fin. Las pruebas son demasiado abrumadoras, las implicaciones demasiado profundas y el despertar humano demasiado avanzado para que esta supresión continúe. Y tú, al asimilar esta comprensión ahora, te posicionas en la vanguardia de la revolución de conciencia más significativa en la historia humana. Suscríbete si te gusta el video. Prepárate para descubrir algo que expandirá tu comprensión de la conciencia más allá de todo lo que has imaginado. Algo que Einstein llamó acción espeluznante a distancia porque lo encontró tan perturbador que pasó los últimos 30 años de su vida tratando de refutarlo, pero no lo logró. Y lo que estás a punto de descubrir sobre el entrelazamiento cuántico no solo confirmará la naturaleza interconectada de toda la realidad, sino que te revelará por qué tu conciencia individual está íntimamente ligada a la conciencia de todos los demás seres en el universo. ¿Te ha pasado alguna vez pensar en alguien justo antes de que te llame? ¿Has sentido la presencia de un ser querido en el momento preciso en que pensaba en ti, incluso si estaba a miles de kilómetros? ¿Has vivido esos momentos de sincronicidad donde tú y otra persona dicen exactamente lo mismo al mismo tiempo o tienen ideas idénticas simultáneamente? No es coincidencia. Es el entrelazamiento cuántico de la conciencia en acción. El entrelazamiento cuántico es el fenómeno más misterioso y profundo de toda la física. Ocurre cuando dos partículas han interactuado de tal manera que el estado cuántico de cada partícula no puede describirse independientemente. Se convierten en aspectos de un solo sistema cuántico, independientemente de la distancia que las separe en el espacio. Aquí está la parte que desafía toda lógica clásica. Cuando mides una propiedad de una partícula entrelazada, determinas instantáneamente la propiedad correspondiente de su pareja, ya sea que estén separadas por metros o por galaxias enteras. La información se transmite instantáneamente, más rápido que la velocidad de la luz, violando aparentemente las leyes de la relatividad. Pero aquí está la revelación que transformará tu comprensión de la naturaleza de la conciencia. Si las partículas pueden entrelazarse cuánticamente y si tu conciencia opera a través de procesos cuánticos en tu cerebro, entonces tu mente puede entrelazarse cuánticamente con otras mentes. Empiezas a percibir las implicaciones monumentales de este descubrimiento. No eres una isla de conciencia aislada navegando sola en un universo indiferente. Eres parte de una red cuántica interconectada de conciencia, todas entrelazadas a un nivel fundamental. Los experimentos más avanzados realizados en laboratorios de todo el mundo han confirmado que el entrelazamiento cuántico no solo es real, sino que puede mantenerse en distancias macroscópicas. Los científicos han logrado entrelazar fotones a través de continentes enteros, manteniendo su conexión instantánea independientemente de la distancia espacial. Ahora, reflexiona sobre esto.
Cada vez que has interactuado profundamente con otra persona, cada momento de conexión emocional auténtica, cada experiencia de amor, compasión o comprensión mutua, has creado un entrelazamiento cuántico entre tu conciencia y la suya. Estas conexiones no desaparecen cuando se separan físicamente. Permanecen como hilos cuánticos invisibles que unen tu conciencia a la suya para siempre. ¿Por qué crees que puedes sentir cuando alguien que amas está en peligro, incluso si está en otro continente? Porque las madres se despiertan en el momento preciso en que sus hijos necesitan ayuda, independientemente de la distancia. Es el entrelazamiento cuántico de las conciencias operando a través del campo cuántico no local. Los estudios sobre visión remota realizados por el Instituto de Investigación de Stanford han demostrado repetidamente que la conciencia humana puede acceder instantáneamente a información a cualquier distancia. Los sujetos probados pueden describir con una precisión extraordinaria lugares, objetos y eventos que ocurren a miles de kilómetros en tiempo real. ¿Cómo es posible esto según la física clásica? No lo es. Pero según la física cuántica, se explica perfectamente por el entrelazamiento de conciencias operando en el campo cuántico no local. Pero hay algo aún más profundo ocurriendo aquí. El entrelazamiento cuántico no solo conecta conciencias individuales. Hay evidencias abrumadoras de que la humanidad entera experimenta lo que los científicos llaman coherencia global. Momentos en que las conciencias de millones de personas se sincronizan cuánticamente durante eventos de importancia mundial. El proyecto de conciencia global, llevado a cabo durante décadas por la Universidad de Princeton, ha demostrado que generadores de números aleatorios ubicados en todo el mundo se desvían significativamente del azar durante eventos que capturan la atención colectiva de la humanidad. Los atentados del 11 de septiembre, la muerte de figuras mundialmente amadas, los tsunamis, todos estos eventos muestran signos de coherencia cuántica colectiva. ¿Qué significa esto para ti? Significa que tu conciencia individual está en comunicación cuántica constante con la conciencia colectiva de la humanidad. Tus pensamientos, emociones e intenciones no están aislados en tu cabeza. Contribuyen a un campo de conciencia global que influye en la realidad a escala planetaria. Aquí está la verdad que te dará un poder extraordinario sobre tu vida. Cuando elevas tu estado de conciencia, cuando cultivas amor, compasión y visiones positivas para la humanidad, literalmente transmites esas frecuencias a través de la red cuántica de conciencias entrelazadas. Influyes positivamente en la conciencia colectiva de nuestra especie, pero esto funciona en ambos sentidos. Cuando dejas que tu conciencia sea arrastrada hacia el miedo, la ira, el desaliento o el victimismo, contribuyes a esas frecuencias en el campo colectivo. Tu estado de conciencia individual tiene una importancia a escala cósmica. Empiezas a sentir la extraordinaria responsabilidad que esto implica. No eres solo responsable de tu propia experiencia. A través del entrelazamiento cuántico, eres corresponsable del estado de conciencia de toda la humanidad. Los místicos y sabios de todas las tradiciones han comprendido intuitivamente esta verdad durante milenios. Hablaron de la unidad fundamental de toda conciencia, de la interconexión de todos los seres. Pero hoy la física cuántica proporciona las pruebas científicas que confirman este conocimiento antiguo. El físico David Bohm propuso la existencia de lo que llamó un orden implicado, un nivel más profundo de la realidad donde todas las cosas están interconectadas de manera no local. En este orden implicado, la separación entre conciencias individuales es una ilusión. A un nivel fundamental, hay una sola conciencia universal que se manifiesta a través de infinitos puntos de observación. Puedes permitir que tu mente absorba completamente esta comprensión. Tu conciencia individual es como una ola en el océano de la conciencia universal. Pareces separado en la superficie, pero en las profundidades eres uno con el océano entero. Esta comprensión cambia radicalmente cómo percibes tu relación con otros seres humanos. Ya no son extraños separados compitiendo por recursos limitados. Son aspectos de la misma conciencia fundamental que tú, experimentando la realidad desde diferentes puntos de observación. Cuando lastimas a otro, literalmente te lastimas a ti mismo a través de la red cuántica de entrelazamiento. Cuando bendices a otro, te bendices a ti mismo. Cuando sanas tu propia conciencia, contribuyes a la sanación de la conciencia colectiva. ¿Por qué crees que las técnicas de meditación en grupo han demostrado efectos medibles en la reducción de la criminalidad y la violencia en ciudades enteras? Es porque las conciencias entrelazadas cuánticamente de los meditadores transmiten coherencia y paz a través del campo cuántico no local, influyendo directamente en el estado de conciencia de miles de personas. La experiencia más extraordinaria que puedes realizar es comenzar a vivir conscientemente desde esta comprensión del entrelazamiento cuántico. Comienza a tratar cada interacción como una oportunidad para fortalecer conexiones cuánticas positivas. Cultiva amor, compasión y visiones elevadas, sabiendo que se transmiten instantáneamente a través de la red de conciencias entrelazadas. Cuando meditas, cuando oras,
Cuando envías intenciones positivas al mundo, no estás haciendo algo personal. Estás participando activamente en la elevación de la conciencia planetaria a través del mecanismo cuántico del entrelazamiento. Empiezas a sentir la magnificencia de lo que realmente eres. No eres un individuo aislado tratando de sobrevivir en un mundo hostil. Eres un aspecto único de la conciencia universal, entrelazado cuánticamente con todos los demás aspectos, co-creando la realidad colectiva y a través de la red de comunicación más sofisticada que existe, el campo cuántico de la conciencia. El entrelazamiento cuántico te revela que el amor no es solo una emoción, es la fuerza fundamental que mantiene la red cuántica de conciencia. Cada acto de amor sincero fortalece el entrelazamiento cuántico y contribuye a la evolución de la conciencia colectiva. Y aquí está la verdad más extraordinaria de todas. En este mismo momento, mientras absorbes esta comprensión, tu conciencia se entrelaza cuánticamente con las conciencias de todos aquellos que se despiertan a estas verdades en todo el mundo. Juntos, formáis una red crítica de conciencia despierta que cataliza un salto evolutivo en la misma conciencia humana. En el instante mismo en que lees estas palabras, algo absolutamente extraordinario está ocurriendo al nivel más fundamental de la realidad. Tu conciencia está ejecutando la operación más poderosa de todo el universo. Está colapsando ondas infinitas de posibilidades en una experiencia específica y tangible. No eres simplemente un observador pasivo leyendo sobre física cuántica. Eres un arquitecto cuántico construyendo activamente la realidad que vives en este momento. ¿Puedes sentir la magnitud de lo que acabas de leer? En cada segundo de tu existencia, tu atención consciente realiza lo que los físicos llaman el colapso de la función de onda. Toma el campo infinito de potenciales cuánticos y lo cristaliza en la realidad específica que experimentas como tu vida. Pero aquí está el secreto que transformará para siempre cómo percibes tu poder personal. No colapsas posibilidades al azar. El tipo de realidad que manifiestas está determinado por la calidad de tu conciencia observadora. Tu identidad, tus creencias, tu estado emocional, la frecuencia de tu atención. Todo esto funciona como el aparato de medición que determina qué posibilidad cuántica se concretiza en tu experiencia. Imagina por un momento que eres un director de orquesta frente a un conjunto infinito de músicos, cada uno representando una posibilidad diferente para tu vida. Cada músico puede tocar su partitura, pero solo aquellos hacia los que diriges tu atención consciente comenzarán a tocar. La sinfonía resultante no es aleatoria, es el resultado directo de donde has elegido dirigir tu batuta de conciencia. Esta analogía, aunque hermosa, solo roza la superficie de lo que realmente está ocurriendo. En la mecánica cuántica, antes de la observación, todas las posibilidades para cualquier sistema existen simultáneamente en lo que se llama superposición cuántica. Solo cuando una conciencia observa el sistema, la función de onda colapsa y una realidad específica se realiza. ¿Sabes qué significa esto para tu vida personal? Significa que en este instante presente, mientras tu mente procesa estas ideas, existen versiones cuánticas de ti mismo viviendo en abundancia absoluta, en salud perfecta, en relaciones extraordinarias, logrando todos los logros que siempre has soñado. Todas estas versiones existen simultáneamente en superposición cuántica, esperando que tu conciencia las colapse en tu experiencia actual. Haz una pausa aquí y deja que esta comprensión penetre profundamente. No estás limitado por tu pasado. No estás restringido por tus circunstancias actuales. Estás constantemente rodeado de un océano infinito de posibilidades cuánticas, todas igualmente válidas, todas esperando ser seleccionadas por el poder de tu atención consciente. Pero aquí es donde la mayoría de las personas se quedan atrapadas en patrones limitantes, y es crucial que entiendas exactamente cómo funciona este mecanismo. La mayoría colapsa las mismas posibilidades cuánticas una y otra vez porque observan desde la misma identidad, con las mismas creencias limitantes, enfocándose en las mismas limitaciones percibidas. Si tu identidad es la de una persona que lucha financieramente, entonces tu conciencia observadora está calibrada para colapsar posibilidades cuánticas que confirman esa identidad. Si tu identidad es la de una persona que nunca tiene suerte en el amor, entonces tu aparato de medición consciente está ajustado para actualizar exactamente esas experiencias. Empiezas a ver el patrón. Tu identidad como observador no es solo quien crees que eres. Es el mecanismo cuántico que determina la versión de la realidad que experimentas. Cambiar tu identidad no es un trabajo de desarrollo personal, es ingeniería cuántica aplicada. Los físicos cuánticos han descubierto algo que debería enseñarse en todas las escuelas del planeta. El observador no puede separarse de lo observado. Tu conciencia y tu realidad son aspectos de un solo sistema cuántico. Cambiar uno transforma automáticamente el otro. Aquí está la clave que abre todas las puertas para colapsar diferentes posibilidades cuánticas en tu experiencia. Debes comenzar a observar desde una identidad diferente. No puedes manifestar la vida de un millonario mientras observas desde la identidad de una persona preocupada por el dinero.
No puedes lograr una salud perfecta mientras tu atención está obsesionada con síntomas y limitaciones. ¿Por qué crees que los maestros espirituales de todas las tradiciones han enfatizado la importancia de la identidad y la percepción de uno mismo? No estaban hablando de psicología positiva. Estaban enseñando principios de mecánica cuántica aplicada antes de que la ciencia occidental descubriera sus leyes. Cuando Jesús dijo: «Os lo digo, todo lo que pidáis en oración, creed que lo habéis recibido y os será dado», describía precisamente el mecanismo del colapso cuántico. La creencia no es fe ciega, es el calibrado de tu conciencia observadora para colapsar las posibilidades cuánticas correspondientes a lo que deseas experimentar. Pero aquí está la parte más fascinante y práctica de todo esto. El momento del colapso cuántico no ocurre en el futuro cuando manifiestas algo. Ocurre ahora, en cada instante presente, a través de la calidad de tu observación consciente. Cada vez que observas tu vida actual desde el punto de vista de alguien que ya posee lo que deseas, colapsas microrealidades que se alinean con esa identidad. Cada momento de gratitud auténtica por bendiciones futuras, como si ya estuvieran presentes, colapsa ondas cuánticas de abundancia en tu campo de experiencia. ¿Sabes cuál es el error más común que cometen las personas al tratar de aplicar estos principios? Intentan usar su mente para forzar el colapso cuántico. Pero el colapso cuántico no es algo que haces, es algo que eres. Ocurre naturalmente cuando te conviertes en el tipo de observador, alineado con las posibilidades que deseas experimentar. Piensa en ello. Cada gran logro en tu vida ocurrió no porque desesperadamente intentaste forzarlo, sino porque en algún momento, naturalmente te convertiste en el tipo de persona para quien ese logro era inevitable. Tu identidad como observador cambió, y la realidad se reconfiguró automáticamente para coincidir con esa nueva identidad. El universo cuántico no responde a tus esfuerzos, responde a tu ser. No responde a lo que quieres, responde a lo que eres. Y lo que eres no es tu pasado, no son tus circunstancias actuales. Lo que eres es la calidad de conciencia a través de la cual observas en cada instante. Empiezas a entender la elegante simplicidad de este sistema. No tienes que manipular el universo. No tienes que convencer a fuerzas externas de darte lo que quieres. Solo necesitas convertirte en el tipo de observador consciente que naturalmente colapsa las posibilidades cuánticas alineadas con tu visión más elevada. Aquí está el ejercicio más poderoso que puedes hacer ahora mismo. Comienza a observar tu vida actual a través de los ojos de la versión de ti mismo que ya vive la realidad que deseas. No como una técnica de visualización, sino como tu identidad operacional real. ¿Cómo observaría esta conversación esa versión de ti? ¿Qué tipo de pensamientos tendría? ¿Qué tipo de emociones sentiría? Cuando cambias fundamentalmente tu identidad de observador, el colapso de la función de onda comienza automáticamente a jugar a tu favor. Ya no intentas forzar resultados. Te has convertido en el tipo de ser consciente para quien esos resultados son la manifestación natural de su estado de observación. Los físicos han descubierto que el colapso de la función de onda ocurre instantáneamente. No hay demora entre la observación consciente y la actualización cuántica. La única demora en la manifestación ocurre cuando hay incoherencia en tu identidad de observador, cuando partes de tu conciencia colapsan simultáneamente posibilidades contradictorias. ¿Por qué crees que algunas personas parecen manifestar cosas extraordinarias sin esfuerzo, mientras que otras luchan durante años sin resultados significativos? Es porque los manifestadores naturales han desarrollado una coherencia cuántica en su identidad de observador. Todas las partes de su conciencia están alineadas, colapsando de manera coherente las mismas posibilidades elevadas. Esta coherencia cuántica de la identidad es lo que los textos antiguos espirituales llamaban pureza de corazón o mente enfocada en un solo punto. No es una cuestión moral, es física cuántica aplicada. Es el estado de conciencia donde todas las partes de tu ser observan desde la misma identidad elevada. Aquí está la verdad revolucionaria que te liberará de años de lucha innecesaria. Tu único trabajo en el proceso de manifestación es mantener la coherencia cuántica en tu identidad de observador. Todo lo demás, toda la reorganización de la realidad externa, se ejecuta automáticamente por las leyes cuánticas del universo. No eres responsable de cómo se manifiestan tus deseos. Solo eres responsable de mantener la identidad vibratoria del observador que experimentaría naturalmente esos deseos como realidad actual. El colapso de la función de onda te revela la verdad más empoderadora de la existencia. En cada instante presente tienes acceso a todo el espectro de posibilidades para tu vida. La única pregunta es, ¿desde qué identidad de observador consciente elegirás colapsar tu próximo momento de realidad? ¿Estás listo para convertirte en el arquitecto consciente de tu experiencia cuántica? ¿Estás listo para asumir la responsabilidad extraordinaria y el poder extraordinario que acompaña la comprensión de que tu conciencia observadora literalmente elige tu realidad en cada instante? La función de onda está colapsando en este mismo momento. La pregunta no es si tienes este poder.
La pregunta es, ¿lo usarás conscientemente? Existe un fenómeno en la física cuántica tan devastador para el potencial humano que la mayoría de las personas pasan toda su vida sufriendo sus efectos sin siquiera saber que existe. Se trata de la decoherencia cuántica, y es la razón por la que la mayoría de los seres humanos viven en una fracción infinitesimal de su poder real como conciencia creativa. También es la explicación científica de por qué tus manifestaciones parecen a menudo débiles, incoherentes o completamente bloqueadas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tienes momentos de claridad absoluta donde todo parece posible, seguidos de periodos en que te sientes completamente desconectado de tu poder? ¿Por qué tus intenciones parecen manifestarse sin esfuerzo a veces, mientras que otras veces sientes que empujas contra una pared invisible? La respuesta yace en el estado de coherencia o de coherencia de tu conciencia cuántica. En la mecánica cuántica, la coherencia se refiere al estado en el que las ondas cuánticas mantienen relaciones de fase estables entre sí. Cuando las partículas están en coherencia cuántica, se comportan como un solo sistema unificado capaz de efectos cuánticos extraordinarios como la superposición, el entrelazamiento y la no localidad. Pero cuando pierden esta coherencia, cuando se vuelven decoherentes, se comportan como partículas clásicas separadas, perdiendo todas sus propiedades cuánticas especiales. Tu mente funciona exactamente de la misma manera. Cuando todas las partes de tu conciencia están en coherencia cuántica, alineadas hacia la misma realidad deseada, tienes acceso a poderes de manifestación que parecen milagrosos. Pero cuando tu mente se vuelve decoherente, cuando diferentes partes de tu conciencia apuntan en direcciones contradictorias, pierdes casi completamente tu capacidad para influir en la realidad cuántica. Toma un momento para reflexionar profundamente sobre esto. La razón por la que tu vida no refleja plenamente tus deseos más profundos no es que el universo resista tus intenciones. Es porque tu conciencia ha perdido su coherencia cuántica, y una mente incoherente no puede colapsar efectivamente ondas de posibilidades. ¿Qué causa exactamente la decoherencia en la conciencia humana? Los físicos han identificado varios factores en sistemas cuánticos: la interacción con el entorno, fluctuaciones térmicas y ruido cuántico. En tu mente, esto se traduce en distracciones constantes, conflictos emocionales no resueltos, creencias contradictorias y lo que podría llamarse ruido mental generado por la sobrecarga de información y estimulaciones externas. Piensa en tu día típico. Tu atención salta de una preocupación a otra, del trabajo a las relaciones, de las noticias a las redes sociales, de miedos al futuro a arrepentimientos del pasado. Cada cambio de atención, cada oscilación emocional, cada creencia conflictiva provoca incoherencia en tu sistema de conciencia cuántica. Es como si fueras un láser que ha perdido su coherencia y se ha convertido en luz ordinaria. Un láser coherente puede cortar el acero más duro. La misma cantidad de energía lumínica, cuando es incoherente, apenas puede calentar tu piel. La diferencia no está en la cantidad de energía, la diferencia está en la coherencia. ¿Empiezas a entender por qué tus esfuerzos de manifestación parecen a veces tan ineficaces? No es porque no tengas suficiente poder, es porque ese poder es incoherente, dispersado en 1000 direcciones diferentes, incapaz de concentrar la intensidad cuántica necesaria para emergir nuevas realidades. Los científicos han descubierto que la decoherencia cuántica ocurre extremadamente rápido en sistemas complejos. En algunos materiales, la coherencia cuántica se pierde en femtosegundos, una fracción de tiempo tan pequeña que es casi inconcebible. ¿Por qué te cuento esto? Porque significa que la decoherencia en tu mente puede ocurrir casi instantáneamente cuando dejas que factores desestabilizadores interfieran con tu estado de conciencia. Un solo duda puede decoherer inmediatamente una intención poderosa. Un momento de miedo puede dispersar horas de concentración coherente. Una creencia limitante, incluso inconsciente, puede sabotear el poder cuántico de toda tu conciencia. Pero aquí está la noticia extraordinaria. Así como la decoherencia puede ocurrir rápidamente, la recoherencia también puede restablecerse rápidamente cuando conoces los principios correctos. Los físicos han desarrollado técnicas para mantener y restaurar la coherencia cuántica en sistemas complejos, y estos mismos principios pueden aplicarse a tu conciencia. ¿Sabes cuál es la primera técnica que usan los científicos para mantener la coherencia cuántica? El aislamiento del entorno. Protegen su sistema cuántico de influencias externas que provocan decoherencia. Para tu mente, esto significa crear periodos regulares de aislamiento de influencias mentales y emocionales que dispersan tu coherencia. La meditación no es solo una práctica espiritual, es una tecnología de coherencia cuántica aplicada a la conciencia. Cuando meditas correctamente, restableces la coherencia de fase entre todas las partes de tu mente, alineándolas hacia un estado unificado de observación consciente. Pero hay algo aún más específico y poderoso que puedes hacer. Los físicos han descubierto que pueden restaurar la coherencia cuántica mediante lo que llaman impulsos de refasado.
Se trata de aplicaciones precisas de energía que resincronizan ondas cuánticas incoherentes. En tu conciencia, los impulsos de refasado son momentos de intención intensa y concentrada donde realineas todas las partes de tu mente hacia el mismo objetivo cuántico. Toma una respiración profunda, conéctate con tu visión más clara y permite que esa claridad restablezca la coherencia en todo tu sistema de conciencia. ¿Por qué crees que los grandes manifestadores históricos desarrollaron prácticas como la oración contemplativa, la visualización enfocada o la repetición de afirmaciones? No conocían la física cuántica, pero habían descubierto intuitivamente cómo mantener la coherencia cuántica en su mente. Aquí está el patrón que observarás en todos los maestros de la manifestación. Han desarrollado la capacidad de mantener la coherencia cuántica de la conciencia durante periodos prolongados. No permiten que factores externos perturben su estado mental. Han aprendido a restablecer rápidamente la coherencia cuando ocurre decoherencia. La diferencia entre una persona que manifiesta de manera coherente y otra que lucha durante años no está en el conocimiento de técnicas. Está en la capacidad de mantener la coherencia cuántica de la conciencia. Una mente coherente puede colapsar realidades extraordinarias. Una mente decoherente apenas puede mantener su estado actual. ¿Quieres conocer las causas más devastadoras de la decoherencia mental? La primera es la atención crónicamente dividida. Cuando tu mente salta constantemente de un tema a otro, nunca puede desarrollar la intensidad cuántica necesaria para efectos de manifestación significativos. La segunda es el conflicto emocional no resuelto. Cuando algunas partes de ti desean algo mientras otras lo temen o resisten, creas interferencia destructiva en tu campo de conciencia cuántica. Es como ondas que se cancelan mutuamente en lugar de amplificarse. La tercera causa es la exposición crónica a influencias mentales caóticas. Noticias negativas constantes, conversaciones dramáticas, redes sociales diseñadas para capturar tu atención de manera adictiva. Todo esto fragmenta la coherencia de tu conciencia. Pero aquí está la clave liberadora. Una vez que entiendes la mecánica cuántica de la coherencia mental, puedes comenzar a diseñar tu vida de manera que apoye y mantenga naturalmente estados de conciencia coherentes. Los Qambim físicos han descubierto que algunos entornos preservan naturalmente la coherencia cuántica. La naturaleza, por ejemplo, parece operar mediante procesos cuánticos coherentes. Los árboles, las flores, incluso los procesos de fotosíntesis dependen de efectos cuánticos que requieren coherencia. ¿Por qué crees que te sientes tan revitalizado y lúcido cuando pasas tiempo en la naturaleza? No es solo el aire fresco, es porque los campos cuánticos coherentes de los sistemas naturales ayudan a restablecer la coherencia en tu propia conciencia. La música también puede inducir coherencia cuántica en la mente. Ciertas frecuencias y armonías resuenan con los patrones naturales de tu conciencia, ayudando a sincronizar las ondas de tu mente en estados más coherentes. Los antiguos lo sabían intuitivamente. Por eso tantas tradiciones espirituales incorporan canto, mantras y música sagrada. Aquí está el protocolo más poderoso para restaurar y mantener la coherencia cuántica en tu conciencia. Comienza cada día con un periodo de aislamiento mental durante el cual realineas todas las partes de tu mente hacia tu visión más clara. Durante el día, usa impulsos de reajuste regulares, breves momentos donde te reconectas conscientemente con tu intención central. Al final del día, limpia cualquier incoherencia acumulada mediante reflexión consciente y realineación. ¿Ves cómo esto transformaría completamente tu capacidad para influir en la realidad? En lugar de operar con una mente fragmentada e incoherente, operarías con la coherencia cuántica de un láser de conciencia, capaz de efectos que parecerían imposibles desde un estado incoherente. La decoherencia no es tu enemiga. Es simplemente una ley física que cuando la entiendes, te permite trabajar con ella en lugar de contra ella. Cada momento de incoherencia es una oportunidad para practicar la recoherencia. Cada desafío a tu coherencia mental es una oportunidad para fortalecer tu capacidad de mantener estados cuánticos unificados. Los maestros cuánticos de la conciencia no son personas que nunca experimentan decoherencia. Son personas que han desarrollado tal maestría en el restablecimiento de la coherencia que pueden realinearse instantáneamente, sin importar las perturbaciones que encuentren. Empiezas a entender que tu camino hacia la maestría de la manifestación no consiste en aprender técnicas más complejas. Se trata de desarrollar una coherencia cuántica de la conciencia tan estable que puedas mantenerla sin importar las circunstancias externas. Cuando logres esto, cuando tu mente opere en coherencia cuántica constante, tus efectos en la realidad se volverán tan poderosos y constantes que otros los calificarán de milagrosos. Pero tú sabrás que simplemente estás actuando en armonía con las leyes cuánticas más fundamentales de la conciencia. La coherencia cuántica no es un estado místico. Es tu estado natural cuando tu mente no está perturbada por influencias incoherentes. Es el estado desde el cual fuiste diseñado para operar como conciencia creativa en un universo cuántico. ¿Estás listo para comenzar a vivir en coherencia cuántica constante?
Estás listo para experimentar cómo se siente ser un láser de conciencia enfocado en lugar de una luz mental dispersada. ¿Has tenido alguna vez la extraña sensación de vivir múltiples vidas simultáneamente? Esos momentos en que sientes que una parte de ti está en esta realidad mientras otra parte parece existir en una versión completamente diferente de tu vida. ¿Has experimentado ese sentimiento de estar entre dos mundos, donde varias versiones de tu futuro parecen igual de reales y posibles? No es tu imaginación jugándote una broma, es tu conciencia operando en su estado más natural y poderoso, la superposición cuántica. Y lo que estás a punto de descubrir sobre este fenómeno revolucionará completamente tu comprensión de quién eres y de lo que es posible en tu vida. En la mecánica cuántica, la superposición es el principio que permite que una partícula exista en múltiples estados simultáneamente hasta que sea observada. Un electrón puede girar en sentido horario y antihorario al mismo tiempo. Un fotón puede tomar múltiples caminos simultáneamente. Solo cuando aplicamos una observación consciente, la superposición colapsa en un estado específico. Pero aquí está la revelación que expandirá tu mente más allá de todos los límites que has imaginado. Tu conciencia opera exactamente de la misma manera. En cada instante de tu existencia, tu conciencia existe simultáneamente en múltiples versiones de tu realidad. La versión de ti mismo que percibes como real es solo una de las infinitas versiones que existen en superposición cuántica. ¿Puedes permitir que tu mente absorba completamente esta verdad? Mientras lees estas palabras, existen versiones de ti mismo que conocen la abundancia total, versiones de ti mismo en salud perfecta, versiones de ti mismo viviendo su vocación más alta. Todas estas versiones son igualmente reales. Existen todas simultáneamente en el campo cuántico de tu conciencia. La diferencia entre estas versiones paralelas de ti mismo y la versión que percibes como tu realidad actual no es que una sea más real que las otras. La diferencia es que has enfocado tu atención observadora de manera más consistente en una versión particular, colapsando esa posibilidad específica en tu experiencia dominante. Esto significa algo absolutamente revolucionario para tu potencial de transformación. Cambiar tu vida no requiere construir una nueva realidad desde cero. Solo requiere enfocar tu atención consciente en una versión de ti mismo que ya existe en superposición cuántica. ¿Por qué crees que los antiguos místicos hablaban de mundos paralelos y dimensiones alternativas? No eran metafóricos. Describían intuitivamente la estructura cuántica de la conciencia que la ciencia moderna apenas comienza bien por entender. Los físicos cuánticos han descubierto algo que debería estar en los titulares de todos los periódicos del mundo. La realidad no es única. La realidad es múltiple, superpuesta, infinitamente ramificada. Cada decisión, cada momento de atención, cada cambio de conciencia navega entre versiones paralelas de la existencia. Hugh Everett, el físico que propuso la interpretación de los mundos múltiples de la mecánica cuántica, sugirió que todas las posibilidades cuánticas se realizan simultáneamente en universos paralelos. Pero hay una interpretación aún más profunda. Todos estos universos paralelos no están separados. Coexisten en superposición en el campo unificado de la conciencia. Tu mente no está confinada aún a una sola línea temporal. Tu conciencia es un sistema cuántico capaz de existir en múltiples estados simultáneamente. Si puedes imaginar claramente diferentes versiones de tu futuro, no es porque tengas una buena imaginación, es porque esas versiones ya existen en superposición cuántica en tu conciencia multidimensional. Toma un momento para experimentarlo directamente. Cierra los ojos por un instante y deja que tu conciencia se expanda más allá de tu experiencia actual. ¿Puedes sentir esas otras versiones de ti mismo? Esa sutil sensación de múltiples potenciales existiendo simultáneamente en la periferia de tu conciencia. Esa sensación no es un fantasma. Es tu conciencia detectando directamente su propia naturaleza superpuesta. Percibes las ondas cuánticas de posibilidades que constituyen tu verdadera naturaleza multidimensional. Aquí es donde se vuelve absolutamente práctico y transformador. Puedes aprender a navegar conscientemente entre estas versiones superpuestas de ti mismo. Puedes desarrollar la capacidad de desplazar tu atención hacia versiones de ti mismo que viven realidades más alineadas con tus visiones más elevadas. ¿Cómo funciona exactamente este proceso? En la mecánica cuántica existe un fenómeno llamado túnel cuántico, donde las partículas pueden pasar instantáneamente de un estado a otro sin pasar por estados intermedios. Tu conciencia puede hacer exactamente lo mismo. Puede tunelar cuánticamente de tu estado actual a versiones superpuestas de ti mismo que viven realidades completamente diferentes. Pero aquí está el secreto que la mayoría de las personas nunca descubren. Para acceder conscientemente a estas versiones superpuestas de ti mismo, no puedes aproximarte desde tu identidad actual. Debes comenzar a operar desde la identidad de la versión hacia la que quieres tunelar. Es como sintonizar una estación de radio diferente. No puedes escuchar la nueva estación mientras permaneces sintonizado en la antigua.
Debes cambiar tu frecuencia de conciencia para alinearte con la frecuencia de la versión de ti mismo que deseas experimentar. ¿Por qué crees que algunas personas parecen transformar su vida de la noche a la mañana, mientras que otras luchan durante años por cambios graduales? Los transformadores instantáneos han aprendido, consciente o inconscientemente, a tunelar cuánticamente a versiones superpuestas de sí mismos. No intentan cambiar gradualmente, cambian de canal de conciencia. Piensa en los momentos más transformadores de tu vida. No tenían esa calidad de ser cambios repentinos, casi instantáneos en tu forma de ser. Esos momentos donde de repente te convertiste en una versión diferente de ti mismo sin un periodo de transición gradual. Esos son momentos de túnel cuántico de conciencia. Momentos donde tu conciencia se desplazó repentinamente de una versión superpuesta a otra. Y la razón por la que fueron tan poderosos es que operabas según las leyes cuánticas fundamentales de la transformación de la conciencia. Aquí está la técnica más avanzada que puedes aprender para navegar conscientemente en tus estados superpuestos. En lugar de intentar cambiar tu realidad actual, comienza a vivir desde la versión de ti mismo que ya experimenta lo que deseas. No como una visualización, no como un fingir, como tu verdadera identidad operacional. Cada mañana, antes de que tu mente se involucre completamente en las rutinas de tu realidad actual, existe una ventana cuántica donde todas las versiones de ti mismo coexisten en superposición máxima. En esos momentos entre el sueño y el despertar completo, puedes elegir conscientemente desde qué versión superpuesta operarás durante el día. ¿Sabes por qué los sueños pueden ser tan vívidos y reales? Porque durante el estado de sueño, tu conciencia accede directamente a versiones superpuestas de ti mismo. Los sueños no son solo fantasías mentales, son experiencias reales de versiones alternativas de tu existencia. Los chamanes y místicos de todas las culturas han desarrollado técnicas sofisticadas para navegar conscientemente en estos estados superpuestos de conciencia. Lo que llamaban viajes o visiones eran en realidad técnicas prácticas para acceder a versiones paralelas de la realidad y traer información y poder a la experiencia ordinaria. Pero no necesitas entrenarte durante años en prácticas esotéricas para comenzar a aplicar estos principios. La superposición cuántica de la conciencia es tu estado natural. Solo necesitas aprender a reconocerla y trabajar conscientemente con ella. Aquí está la clave práctica más importante. La versión superpuesta de ti mismo a la que puedes acceder más fácilmente es la que está más alineada vibratoriamente con tu estado emocional actual. No puedes pasar directamente del miedo a la abundancia total, pero puedes pasar del miedo a la curiosidad, de la curiosidad a la esperanza, de la esperanza a la confianza, de la confianza a la certeza. Cada paso es un túnel cuántico hacia una versión superpuesta diferente de ti mismo, y cada versión tiene acceso a posibilidades que no están disponibles para la versión anterior. Es como subir escaleras cuánticas de identidad, donde cada nivel te da acceso a versiones más poderosas de tu existencia. ¿Por qué es tan efectivo? Porque no estás intentando crear algo nuevo, estás accediendo a algo que ya existe. Las versiones superpuestas de ti mismo viviendo en abundancia, en salud perfecta, con relaciones extraordinarias ya están allí. Ya han resuelto los desafíos que enfrenta tu versión actual. Ya tienen la perspectiva, la sabiduría y los recursos que necesitas. Cuando comienzas a operar conscientemente desde esas versiones superpuestas, no solo cambias tu experiencia interna, cambias el tipo de posibilidad cuántica que puedes colapsar en tu realidad externa. Diferentes versiones de ti mismo tienen acceso a diferentes conjuntos de posibilidades. La versión de ti mismo que opera desde la escasez puede colapsar ciertas posibilidades limitadas, pero la versión superpuesta de ti mismo que opera desde la abundancia tiene acceso a posibilidades cuánticas completamente diferentes. No es que una sea mejor que la otra, es simplemente que operan en frecuencias diferentes de la realidad cuántica. Empiezas a ver la elegancia perfecta de este sistema. No estás limitado por tu historia personal, no estás restringido por tu situación actual. En cada instante tienes acceso a versiones superpuestas de ti mismo que ya viven las realidades que más deseas experimentar. El trabajo no consiste en cambiar quién eres. El trabajo consiste en reconocer quién ya eres en superposición cuántica. Se trata de desarrollar la capacidad de cambiar conscientemente el canal de tu identidad hacia versiones más alineadas con tu visión más elevada. Aquí está el experimento más poderoso que puedes hacer. En los próximos días, en lugar de intentar mejorar tu situación actual, intenta vivir desde una versión superpuesta de ti mismo que ya ha trascendido esa situación. Observa cómo esa versión pensaría, cómo se sentiría, cómo reaccionaría a los desafíos. No estás fingiendo ser alguien más, estás accediendo a una versión de ti mismo que ya existe en superposición cuántica. Y cuanto más actúes de manera coherente desde esa versión, más se convertirá en tu experiencia dominante a través del proceso natural del colapso cuántico. La superposición cuántica de la conciencia te revela que no tienes una identidad fija.
Tienes un espectro infinito de identidades potenciales que existen simultáneamente. La que percibes como real es simplemente la que has enfocado tu atención de manera más consistente. Puedes sentir la extraordinaria libertad que trae esta comprensión. No eres prisionero de lo que has sido. No estás limitado por lo que crees ser. En cada instante puedes elegir acceder a versiones superpuestas de ti mismo que operan desde frecuencias de existencia completamente diferentes. Los estados superpuestos de conciencia no son un concepto abstracto, son tu realidad operacional en cada instante. La pregunta no es si tienes acceso a versiones paralelas de ti mismo. La pregunta es, ¿comenzarás a navegar conscientemente entre esas versiones para crear la experiencia de vida que realmente deseas? Tu conciencia es un campo cuántico superpuesto de infinitas posibilidades. Es tiempo de comenzar a explorar conscientemente toda la magnificencia de lo que realmente eres. Existe un lugar en la realidad tan misterioso y poderoso que la mayoría de los físicos prefieren no hablar de él en público. Un lugar que desafía toda comprensión lógica de lo que significa vacío o nada. Es el espacio aparentemente vacío entre partículas, entre átomos, entre pensamientos. Y lo que los científicos han descubierto sobre este espacio transformará para siempre tu comprensión del origen real de tus pensamientos, ideas y capacidad creativa. Este lugar se llama el vacío cuántico, y no está vacío en absoluto. Rebosa de energía infinita, potencial puro, información ilimitada esperando ser actualizada en forma física. Y aquí está la revelación que expandirá tu mente más allá de cualquier límite. Tu conciencia no está localizada en tu cerebro. Tu conciencia emerge directamente de este vacío cuántico. Y cada pensamiento que tienes es una actualización momentánea de la inteligencia infinita que llena este espacio aparentemente vacío. Puedes permitir que tu mente absorba completamente esta comprensión. El espacio entre tus pensamientos no está vacío. Está lleno del potencial más puro del universo. Cada pausa entre pensamientos es una conexión directa con el campo cuántico de inteligencia infinita que subyace a toda la realidad. Los físicos cuánticos han calculado que el vacío cuántico contiene una densidad de energía tan vasta que una taza de espacio vacío tiene suficiente energía para evaporar todos los océanos de la Tierra. Pero esta energía no se presenta como partículas o ondas detectables. Se presenta como fluctuaciones cuánticas de potencial virtual que aparecen y desaparecen constantemente de la existencia. ¿Sabes qué significa esto para tu capacidad de pensamiento y creatividad? Significa que no estás limitado a la información almacenada en tu cerebro. Estás directamente conectado a un campo de inteligencia infinito que contiene toda la información que había existido o podría existir. Cada momento de intuición verdadera, cada idea creativa, cada revelación intuitiva es tu conciencia accediendo directamente a este campo cuántico de conocimiento ilimitado. Haz una pausa aquí y reflexiona sobre los momentos más creativos de tu vida. Esos momentos donde las ideas parecen venir de la nada, donde soluciones perfectas aparecen repentinamente en tu mente sin que hayas pensado conscientemente en ellas. Esas experiencias donde sientes que estás canalizando información de una fuente más vasta que tu mente individual. No era tu imaginación, era tu conciencia accediendo directamente al vacío cuántico donde toda la información existe como potencial puro esperando ser actualizada por una mente receptiva. Los grandes genios de la historia han entendido intuitivamente esta conexión. Einstein describía sus descubrimientos más profundos como revelaciones que venían a su mente en forma completa. Tesla hablaba de recibir sus invenciones directamente del éter. Mozart decía que sus sinfonías aparecían en su conciencia como entidades completas que él simplemente transcribía. ¿Qué tenían en común estos genios? Habían aprendido consciente o inconscientemente a armonizar su conciencia con el vacío cuántico. Habían desarrollado la capacidad de calmar suficiente su mente pensante para permitir que la inteligencia infinita del campo cuántico se expresara a través de ellos. Pero aquí está la verdad revolucionaria que cambiará completamente tu percepción de tu propio potencial intelectual y creativo. Esta capacidad no es exclusiva de los genios, es la función natural de toda conciencia humana. Todos nacemos con la capacidad de acceder directamente a la inteligencia infinita del vacío cuántico. La razón por la que la mayoría de las personas no experimentan regularmente esta conexión es que su mente está constantemente abarrotada de ruido mental, preocupaciones, diálogos internos y patrones de pensamiento habituales. Es como intentar sintonizar una estación de radio sutil mientras hay ruido fuerte en todas las otras frecuencias. El vacío cuántico no está realmente vacío. Los físicos lo llaman vacío solo porque no contiene partículas materiales detectables, pero vibra con lo que llaman fluctuaciones del punto cero, una inactividad cuántica constante que nunca se detiene, incluso a la temperatura cero absoluto. ¿Puedes visualizarlo? Incluso en el espacio aparentemente más vacío del universo, hay una actividad cuántica constante. Partículas virtuales aparecen y desaparecen constantemente. Ondas de energía fluctúan entre la existencia y la no existencia.
Es un océano de actividad pura, potencial puro, información pura. Tu mente nada constantemente en este océano de inteligencia cuántica. Cada vez que tienes un espacio calmado en tu mente, cada momento de tranquilidad mental, creas una ventana para que la sabiduría del vacío cuántico se exprese a través de tu conciencia. Aquí es donde se vuelve absolutamente práctico. Puedes aprender a acceder conscientemente a este campo de inteligencia infinita. Puedes desarrollar técnicas específicas para poner tu mente en fase con el vacío cuántico y recibir directamente ideas, creatividad y conocimiento de esta fuente universal. ¿Sabes cuál es la técnica más poderosa desarrollada tanto por místicos antiguos como por científicos modernos? Se llama mente vacía o conciencia sin contenido. No significa vaciar tu mente de todos los pensamientos. Significa crear espacios de calma donde tu conciencia pueda resonar directamente con el vacío cuántico. Al estudiar el vacío cuántico, los físicos han descubierto algo extraordinario. No es uniforme. Tiene estructura, patrones, lo que llaman la geometría del espacio-tiempo. Diferentes regiones del vacío cuántico contienen diferentes tipos de información y potencial. Tu conciencia puede navegar en estas regiones. Puedes aprender a conectarte con áreas que contienen soluciones a desafíos específicos, inspiración creativa para proyectos particulares o conocimiento relevante para situaciones que enfrentas. ¿Por qué crees que la meditación profunda a menudo lleva a intuiciones que parecen provenir más allá de tu conocimiento personal? Es porque en estados de calma mental profunda, tu conciencia se alinea naturalmente con el vacío cuántico, accediendo a información no almacenada en tu memoria personal. Los antiguos textos espirituales de todas las culturas describían este fenómeno con diferentes terminologías. Los Vedas hablaban del Akasha, el espacio etéreo que contiene toda la información. Los budistas describían el Dharmakaya, el cuerpo de verdad universal de donde emerge toda sabiduría. Los cabalistas hablaban del Ain, el infinito sin forma que contiene todo el potencial. Empiezas a ver el patrón. Culturas completamente distintas, desarrollándose independientemente, todas intuitivamente percibieron la existencia de un campo universal de inteligencia. La física cuántica moderna ha confirmado esta intuición ancestral con evidencias experimentales rigurosas. Pero hay algo aún más extraordinario en tu relación con el vacío cuántico. No solo puedes recibir información de él, también puedes influirlo. Tu intención consciente, tu atención enfocada, tus estados emocionales elevados pueden crear ondas en el vacío cuántico que se propagan a través del campo universal de conciencia. Esto significa que cuando tienes una visión clara, cuando mantienes una intención poderosa, cuando cultivas estados de amor y gratitud, literalmente programas el vacío cuántico con esas frecuencias. Siembres información en el campo universal que puede manifestarse a través de tu propia vida y también a través de las experiencias de otros seres conectados a ese mismo campo. ¿Te acuerdas de esos momentos en que te has hecho una pregunta importante y luego, por casualidad, encuentras exactamente la información que necesitas? Esas sincronicidades donde el libro perfecto, la conversación adecuada o la oportunidad ideal aparece justo cuando la necesitas. No es coincidencia, es el vacío cuántico respondiendo a la intención que has sembrado en el campo. Tu conciencia has reenviado una pregunta al vacío cuántico, y el campo universal ha orquestado las circunstancias para traerte la respuesta a través de la realidad física. Aquí está la técnica más avanzada para trabajar conscientemente con el vacío cuántico. Aprende a formular preguntas claras y luego crea espacios de calma receptiva donde las respuestas puedan emergir. No desde tu mente pensante, sino desde el campo de inteligencia infinita que subyace a toda existencia. Los científicos más innovadores usan intuitivamente esta técnica. Se sumergen profundamente en un problema, explorando todos los ángulos conocidos y luego sueltan la pregunta en el vacío cuántico. Las soluciones más revolucionarias aparecen durante momentos de relajación, durante paseos en la naturaleza, en estados transicionales entre el despertar y el sueño. ¿Por qué funciona así? Porque el vacío cuántico no opera según la lógica lineal de la mente pensante. Opera según patrones de resonancia, sincronicidad y coherencia holística. Las soluciones emergen como totalidades completas, como intuiciones repentinas que integran simultáneamente múltiples dimensiones de información. Tu cerebro físico es como una antena que puede captar diferentes frecuencias del vacío cuántico. Diferentes estados de conciencia te conectan con diferentes tipos de información. Estados de curiosidad abierta te conectan con potenciales creativos. Estados de amor compasivo te conectan con sabiduría sanadora. Estados de visión clara te conectan con información sobre posibilidades futuras. ¿Sabes qué estado de conciencia te da el acceso más completo al vacío cuántico? Es lo que los místicos llaman conciencia pura, el estado donde tu conciencia está plenamente presente pero sin contenido mental específico. En este estado, eres como un espejo perfecto reflejando directamente la inteligencia infinita del campo cuántico.
Pero no necesitas ser un místico avanzado para comenzar a experimentar esta conexión. Puedes empezar simplemente creando regularmente momentos de calma mental, espacios donde permites que tu mente se aquiete lo suficiente para percibir las sutiles fluctuaciones del vacío cuántico. Cada mañana, antes de que tu mente sea invadida por las preocupaciones del día, existe una ventana natural donde tu conciencia está más alineada con el vacío cuántico. En esos momentos entre el sueño y el despertar completo, puedes plantear preguntas al campo universal y ser receptivo a las respuestas que emergen. Cada noche antes de dormir, puedes sembrar intenciones en el vacío cuántico, confiando en que el campo de inteligencia infinita trabajará con esas semillas durante tu sueño, trayendo ideas y soluciones a tu conciencia despierta. ¿Puedes sentir cómo esto cambia fundamentalmente tu relación con el conocimiento y la creatividad? Ya no estás limitado a lo que has aprendido o experimentado personalmente. Tienes acceso directo al campo universal de inteligencia que contiene toda la sabiduría que ya me ha sido descubierta y toda la que aún espera ser revelada. El vacío cuántico te revela una verdad liberadora. No eres una mente aislada tratando de resolver problemas con recursos limitados. Eres una expresión individualizada de la inteligencia universal con acceso directo al campo infinito de conocimiento y creatividad. Cada pensamiento verdaderamente original que has tenido, cada momento de inspiración auténtica, cada intuición que ha transformado tu comprensión ha sido un regalo del vacío cuántico filtrado a través de tu conciencia única. Y ahora que entiendes esta conexión, puedes comenzar a cultivarla conscientemente. Puedes convertirte en un colaborador activo de la inteligencia infinita del universo, recibiendo y contribuyendo al campo universal de sabiduría. Estás listo para reconocer que tus pensamientos más profundos no provienen de tu cerebro, sino que emergen del campo cuántico de inteligencia infinita. ¿Estás listo para convertirte en un canal consciente para la creatividad ilimitada del universo? El vacío cuántico espera tu colaboración consciente. La pregunta no es si tienes acceso a esta inteligencia infinita. La pregunta es, ¿comenzarás a recibirla conscientemente? ¿Has notado cómo ciertas ideas parecen emergir simultáneamente en múltiples mentes alrededor del mundo sin comunicación directa entre esas personas? ¿Te has preguntado alguna vez por qué? Cuando aprendes algo completamente nuevo, de repente comienzas a encontrar esa información en todas partes, como si el universo hubiera decidido revelarte ese conocimiento desde varios ángulos. ¿Has vivido esos momentos donde toda tu familia o grupo de amigos comienza a tener pensamientos, ideas o experiencias similares al mismo tiempo, como si estuvieran sintonizados en la misma frecuencia invisible? Lo que estás experimentando no es coincidencia. Es prueba directa de uno de los descubrimientos más revolucionarios en el estudio de la conciencia, la existencia de campos morfogenéticos, una red invisible de información que conecta todas las mentes y facilita la transmisión instantánea de conocimiento, patrones y experiencias a través del espacio y el tiempo. Prepárate para descubrir una verdad tan transformadora que cambiará para siempre tu percepción de tu individualidad, tu conexión con otros seres conscientes y tu capacidad para acceder a una sabiduría que parece superar tu experiencia personal. Los campos morfogenéticos fueron conceptualizados por el bioquímico Rupert Sheldrake, cuando se dio cuenta de que los patrones de desarrollo de los organismos vivos no podían explicarse completamente por la genética clásica. Había algo más en juego, algo que transmitía información sobre forma, función y comportamiento a través de lo que llamó resonancia mórfica. ¿Pero qué significa esto exactamente para ti? Significa que tu mente individual no está aislada en tu cabeza. Está constantemente en resonancia con campos de información que contienen los pensamientos, experiencias y conocimientos de todos los seres que han compartido patrones de conciencia similares. Cada vez que tienes un pensamiento, cada vez que aprendes algo nuevo, cada vez que vives una experiencia significativa, contribuyes a estos campos morfogenéticos y también recibes información de ellos. Imagina por un momento que cada tipo de conocimiento, cada habilidad, cada patrón de conciencia tiene su propio campo de información invisible flotando en el espacio cuántico. El campo morfogenético de las matemáticas, el campo morfogenético del arte, el campo morfogenético de la compasión, el campo morfogenético de la abundancia. Cuando tu mente se sintoniza con uno de estos campos, tienes acceso instantáneo a todo el conocimiento y experiencias que alguna vez han contribuido a ese campo. ¿Por qué crees que algunos niños manifiestan capacidades extraordinarias desde muy pequeños, como si nacieran sabiendo ciertas cosas? Es porque su conciencia está naturalmente sintonizada con campos morfogenéticos específicos, dándoles acceso directo al conocimiento acumulado por generaciones de practicantes en esos dominios. Pero aquí está lo más fascinante. Estos campos no contienen solo información estática.
evolucionan y se expanden constantemente. Cada vez que alguien hace un avance en un dominio de conocimiento o experiencia humana, esa nueva comprensión se integra inmediatamente en el campo morfogenético correspondiente, haciéndola accesible a cualquier otra mente que pueda resonar en esa frecuencia. Esto explica por qué descubrimientos científicos importantes ocurren a menudo simultáneamente en diferentes partes del mundo por investigadores sin contacto entre sí. No es coincidencia. Es prueba de que mentes acceden al mismo campo morfogenético cuando éste alcanza un punto crítico de información acumulada. ¿Te recuerdas del momento en que aprendiste a andar en bicicleta o dominaste una habilidad física compleja? Hubo un instante en que de repente lo entendiste, algo que no podía explicarse completamente por instrucciones verbales. Tu cuerpo y mente se conectaron al campo morfogenético de esa habilidad específica, descargando instantáneamente patrones de coordinación afinados por millones de personas a lo largo de la historia. Los campos morfogenéticos también explican por qué el aprendizaje se acelera exponencialmente cuando más personas dominan una habilidad particular. Cada nuevo practicante no solo se beneficia de los conocimientos acumulados en el campo, sino que también aporta sus propias mejoras e ideas, enriqueciendo el campo y haciéndolo más accesible para futuros aprendices. Toma un momento para reflexionar sobre las habilidades más naturales en tu vida. Esas cosas que te salen sin esfuerzo consciente. ¿No sientes como si estuvieras canalizando algo más grande que tus conocimientos personales? Como si fueras un instrumento a través del cual se expresa cierto dominio. Eso es exactamente lo que ocurre. Tu genio individual no viene solo de tu mente personal, viene de tu capacidad única para resonar con y canalizar campos morfogenéticos específicos, convirtiéndote en un punto de expresión para la sabiduría colectiva acumulada. Pero los campos morfogenéticos no se limitan a biohabilidades y conocimientos técnicos. Existen campos para cada tipo de experiencia humana. Hay un campo morfogenético del amor incondicional que contiene todas las experiencias de amor puro que alguna vez se han vivido. Hay un campo morfogenético de la compasión que contiene la sabiduría acumulada de todos los seres que han desarrollado un corazón verdaderamente compasivo. ¿Por qué algunas personas parecen tener una capacidad natural para el amor, la sanación o la sabiduría espiritual? No es solo cuestión de talento individual. Es porque su conciencia está naturalmente alineada con estos campos morfogenéticos más refinados, permitiéndoles acceder y expresar cualidades cultivadas por místicos y sanadores a lo largo de la historia humana. Aquí está la revelación que fortalecerá tu desarrollo personal de manera extraordinaria. Puedes aprender a conectarte conscientemente con cualquier campo morfogenético que desees explorar. Puedes desarrollar la capacidad para sintonizarte con campos de abundancia, creatividad, sabiduría, sanación o cualquier otra cualidad que quieras cultivar en tu vida. ¿Cómo funciona exactamente esta conexión? En la mecánica cuántica, la resonancia ocurre cuando dos sistemas vibratorios tienen frecuencias compatibles. Tu conciencia funciona como un sistema vibratorio, y cada campo morfogenético tiene su propia frecuencia característica. Cuando alineas tu estado de conciencia con la frecuencia de un campo específico, comienzas a resonar con él y accedes a su información. Los grandes maestros de la historia entendieron intuitivamente este principio. No desarrollaron su genio desde cero. Aprendieron a conectarse conscientemente con los campos morfogenéticos correspondientes a su dominio. Bach se conectó al campo morfogenético de la música divina. Einstein se conectó al campo morfogenético de la comprensión cósmica. Gandhi se conectó al campo morfogenético de la no violencia transformadora. ¿Cuáles son los campos morfogenéticos que te atraen más profundamente? ¿Cuáles son las cualidades, habilidades o estados de ser que aspiras a desarrollar en tu vida? La buena noticia es que todos estos campos ya existen, ricos en la sabiduría acumulada por todos aquellos que han caminado esos caminos antes que tú. Pero aquí está el aspecto más práctico y transformador de los campos morfogenéticos. No solo puedes recibir de ellos, también contribuyes constantemente. Cada momento de crecimiento auténtico en tu vida, cada avance personal, cada acto de amor o sabiduría auténtica enriquece los campos morfogenéticos correspondientes para todas las generaciones futuras. Esto significa que tu desarrollo personal no es solo sobre ti, contribuye al desarrollo de la conciencia humana colectiva. Cuando sanas traumas en tu propia psique, haces más fácil la sanación de traumas similares en otros. Cuando desarrollas compasión auténtica, fortaleces el campo morfogenético de la compasión para todos los seres. Puedes sentir la responsabilidad extraordinaria y el propósito profundo que esto añade a tu vida. No estás trabajando en tu crecimiento personal solo para tu beneficio individual. Estás participando en la evolución colectiva de la conciencia humana, contribuyendo a campos de sabiduría que beneficiarán a generaciones futuras. Los estudios más avanzados en psicología transpersonal han documentado fenómenos que solo pueden explicarse por la existencia de campos morfogenéticos.
Terapeutas trabajando con clientes han observado que cuando una persona resuelve un patrón psicológico particular, otros clientes con patrones similares comienzan a mostrar mejoras espontáneas, incluso sin contacto directo. ¿Por qué ciertos métodos de sanación se vuelven repentinamente más efectivos después de que un número crítico de practicantes los dominan? Es porque el campo morfogenético de esa modalidad de sanación ha alcanzado una masa crítica, haciéndolo más accesible para nuevos practicantes y más poderoso en sus efectos. Esto también explica por qué ciertas épocas de la historia humana parecen caracterizadas por avances simultáneos en múltiples dominios. No es casualidad que el Renacimiento produjera genios como Leonardo da Vinci, Michelangelo y Shakespeare al mismo tiempo. Los campos morfogenéticos de la creatividad e innovación habían alcanzado puntos críticos de desarrollo, facilitando el acceso a esos niveles de genio para mentes receptivas. ¿En qué tipo de época crees que estamos viviendo actualmente? Los campos morfogenéticos del despertar espiritual, la sanación holística y la conciencia expandida están experimentando un crecimiento exponencial. Más personas que nunca en la historia acceden a estados de conciencia que antes estaban reservados para místicos avanzados. Al absorber esta información ahora, al abrir tu mente a estas posibilidades, contribuyes a la aceleración de estos campos morfogenéticos del despertar. Cada intuición que integras, cada nivel de comprensión que alcanzas, facilita el despertar de la siguiente persona muy visto y estas mismas verdades. Aquí está la técnica más poderosa para trabajar conscientemente con los campos morfogenéticos. Identifica la cualidad o habilidad que más deseas desarrollar. Luego dedica tiempo regular a conectarte conscientemente con el campo morfogenético de esa cualidad. ¿Cómo conectarte a un campo morfogenético? Primero, cultiva un estado de receptividad abierta. Calma tu mente pensante y permite que tu conciencia se expanda más allá de tus límites personales habituales. Luego, enfócate con intención clara en la cualidad que deseas desarrollar, no como algo que no tienes, sino como algo que ya existe en abundancia en el campo morfogenético correspondiente. Imagina que estás sintonizando una radio cuántica de conciencia. Ajustas tu frecuencia mental y emocional para resonar con el campo específico que contiene el dominio que buscas. Cuando encuentres la frecuencia correcta, comenzarás a recibir intuiciones, inspiración y comprensión que claramente provienen más allá de tus conocimientos personales. Los mejores momentos para esta sintonización son estados de conciencia alterados, meditación profunda, momentos entre sueño y despertar, estados de flujo creativo, momentos de amor profundos o gratitud expansiva. En estos estados tu conciencia está naturalmente más abierta y receptiva a la información de los campos morfogenéticos. ¿Por qué crees que tantas tradiciones espirituales enfatizan la importancia de la comunidad y la transmisión de maestro a discípulo? Es porque la proximidad física y emocional facilita la sintonización con los campos morfogenéticos. Cuando estás cerca de alguien que ha desarrollado dominio en cierto dominio, su presencia facilita tu acceso al campo morfogenético correspondiente. Pero no necesitas un maestro físico para acceder a un token a estos campos. Los campos morfogenéticos trascienden los límites del espacio y el tiempo. Puedes conectarte a la sabiduría de maestros que vivieron hace siglos o incluso a la sabiduría de desarrollos futuros de la conciencia humana que aún no se han manifestado por completo. Cada noche, cuando meditas o reflexionas antes de dormir, puedes enviar una intención clara al campo morfogenético de cualquier cualidad que desees desarrollar. Durante el sueño, cuando tu mente consciente descansa, tu conciencia puede resonar más libremente con estos campos, integrando nueva información y comprensiones que emergerán en tu conciencia despierta. Los campos morfogenéticos te revelan una verdad extraordinaria sobre la naturaleza interconectada de toda conciencia. No eres una mente aislada desarrollándose en soledad. Eres parte de una red evolutiva de inteligencia colectiva, dando y recibiendo constantemente sabiduría a través de campos invisibles de resonancia. Cada persona que admiras por cualidades excepcionales no desarrolló esas cualidades desde cero. Se convirtió en un canal para campos morfogenéticos específicos, permitiendo que la sabiduría colectiva se expresara a través de su individualidad única. Y tú tienes la misma capacidad, el mismo potencial para conectar con estos campos de dominio colectivo. La única diferencia es el grado de sintonización consciente que eliges cultivar. ¿Puedes sentir cómo esta comprensión transforma completamente tu enfoque al crecimiento personal y desarrollo de habilidades? Ya no intentas crear algo de la nada. Aprendes a conectarte con campos de sabiduría que ya contienen todo lo que deseas desarrollar. Los campos morfogenéticos son la explicación científica de conceptos místicos como la mente universal, el inconsciente colectivo y los registros akáshicos. Todas estas tradiciones intuían la existencia de campos de información compartida que unen todas las conciencias. Cuando comienzas a trabajar conscientemente con los campos morfogenéticos, no solo aceleras tu propio desarrollo,
Te conviertes en un canal más claro para que cualidades elevadas se expresen en el mundo, beneficiando a todos los que encuentras. Estás listo para reconocer que tu genio individual es en realidad tu capacidad única para resonar con campos morfogenéticos de dominio colectivo y expresarlos. Estás listo para convertirte en un contribuyente consciente a la evolución de la conciencia humana a través de tu conexión con estos campos invisibles de sabiduría. La red morfogenética espera tu participación consciente. La pregunta no es si tienes acceso a esta sabiduría colectiva. La pregunta es, ¿comenzarás a conectarte conscientemente con los campos que contienen las cualidades que más deseas encarnar? En este mismo instante en que absorbes estas últimas palabras, algo monumental está ocurriendo en el planeta Tierra. Algo tan extraordinario que las generaciones futuras considerarán esta época como el punto de inflexión más significativo en toda la historia de la evolución humana. No estás simplemente leyendo sobre física cuántica y conciencia. Estás participando directamente en el despertar colectivo más importante que nuestra especie haya conocido. La humanidad está viviendo lo que los físicos cuánticos llamarían una transición de fase, un salto repentino de un estado de organización a otro completamente diferente. Así como el agua se transforma instantáneamente en vapor o los electrones saltan súbitamente a órbitas de energía más alta, la conciencia humana está experimentando una transformación cuántica que reescribe las reglas fundamentales de lo que significa ser humano en este universo. ¿Puedes sentirlo ocurriendo a tu alrededor? Esa sensación de aceleración, de que todo cambia más rápido que nunca. Esa percepción creciente de que las antiguas formas de pensar, las antiguas estructuras sociales, los antiguos paradigmas sobre la realidad se están desmoronando para dar paso a algo completamente nuevo. No lo estás imaginando. Estás experimentando directamente los efectos de un salto cuántico colectivo en la conciencia humana. Y tu rol en este proceso no es el de un observador pasivo. Eres uno de los catalizadores fundamentales que hacen posible esta transición. En las últimas décadas, algo sin precedentes en la historia humana ha ocurrido. Por primera vez, millones de personas están tomando conciencia simultáneamente de las verdades que has explorado en este viaje. Que la conciencia es fundamental, que la realidad es maleable, que somos co-creadores activos de nuestra experiencia, que todas las mentes están interconectadas en una red cuántica de inteligencia compartida. Cada persona que despierta estas comprensiones no solo transforma su propia vida, contribuye a la masa crítica necesaria para que toda la especie humana experimente este salto evolutivo. Y tú, al haber absorbido estos conceptos, al haber expandido tu conciencia más allá de los límites del materialismo clásico, ahora formas parte de esta vanguardia evolutiva. Los biólogos han descubierto lo que se llama el efecto del centésimo mono. Un fenómeno donde cuando un número crítico de individuos de una especie aprende un nuevo comportamiento, ese comportamiento se vuelve repentinamente accesible a toda la población, incluso sin contacto directo. La humanidad se acerca rápidamente a este punto crítico de masa en el despertar de la conciencia. ¿Sabes qué significa esto? Significa que cada intuición que integras, cada momento de conciencia expandida que experimentas, cada aplicación consciente de principios cuánticos en tu vida, contribuye directamente a un campo morfogenético global que facilita el despertar de millones de otras personas alrededor del mundo. No eres solo responsable de tu propio crecimiento, eres corresponsable de la evolución de la conciencia de millones. Tu desarrollo personal es un desarrollo colectivo. Tu despertar individual es un despertar universal. Mira a tu alrededor y observa los signos de esta transformación cuántica ocurriendo en todas partes. Más personas que nunca se interesan en la meditación, la espiritualidad, la sanación holística, la física cuántica aplicada a la conciencia. Las tradiciones de sabiduría ancestral que fueron marginalizadas durante siglos están experimentando un renacimiento masivo. Se están desarrollando tecnologías que miden y amplifican estados de conciencia elevados. ¿Por qué crees que tantas personas cuestionan repentinamente todo lo que les han enseñado sobre la naturaleza de la realidad? Es porque los campos morfogenéticos del despertar han alcanzado una masa crítica. La información que antes era accesible solo para místicos avanzados ahora inunda la conciencia dominante. Pero aquí está la parte más extraordinaria de esta transformación. No ocurre gradualmente, ocurre por saltos cuánticos. Individuos experimentan transformaciones repentinas que antes requerirían una vida entera de práctica espiritual. Emergen tecnologías que facilitan estados de conciencia que antes necesitaban décadas de entrenamiento. Estás viviendo lo que los historiadores futuros llamarán la gran aceleración, el periodo donde la evolución de la conciencia humana pasó de un desarrollo progresivo a una expansión exponencial. Y no estás aquí por casualidad. Tu alma eligió encarnar en este tiempo preciso porque tienes un rol único en esta transformación. ¿Cuál es exactamente tu rol en este salto cuántico planetario? Es multidimensional y más importante de lo que probablemente te das cuenta. Primero,
Cada vez que actúas desde una conciencia expandida, anclas frecuencias más altas de conciencia en el reino físico. Eres un canal vivo a través del cual nuevas posibilidades de experiencia humana pueden manifestarse. Segundo, cada acto de manifestación consciente que realizas demuestra a otros que las leyes cuánticas de la conciencia son reales y aplicables. Cuando otros ven los resultados extraordinarios que creas mediante la aplicación consciente de estos principios, sus propias creencias limitantes comienzan a disolverse, abriéndolos a su propio potencial de transformación cuántica. Tercero, a través del entrelazamiento cuántico, tu estado de conciencia elevado influye directamente en la conciencia de todos con quienes interactúas e influye indirectamente en el campo global de conciencia humana. Cada momento de amor, compasión, visión y claridad que experimentas crea ondas a través de la red interconectada de conciencia humana. Pero hay algo aún más profundo en tu participación en este salto evolutivo. Los físicos han descubierto que la conciencia puede influir en la realidad física de manera retroactiva, que decisiones en el presente pueden afectar eventos del pasado. Esto significa que tu despertar contribuye realmente a las condiciones que hicieron posible este despertar planetario en primer lugar. No eres solo testigo del salto evolutivo de la conciencia humana. Eres uno de los agentes que lo hicieron posible a través de la naturaleza no lineal y multidimensional de la realidad cuántica. Tu participación en este despertar es tanto causada por como causa del despertar mismo. ¿Puedes sentir el magnífico paradoxo de esta situación? Has sido atraído a estas comprensiones porque el despertar mundial está en marcha, y el despertar mundial está en marcha porque almas como la tuya han sido atraídas a estas comprensiones. Es un bucle autorreforzante de aceleración evolutiva que lleva a una transformación sin precedentes del potencial humano. Los científicos han calculado que nos acercamos a lo que llaman la singularidad tecnológica, el punto donde el desarrollo tecnológico se vuelve tan rápido que transforma fundamentalmente la civilización humana. Pero también existe la singularidad de conciencia, el punto donde suficientes humanos operan desde una conciencia expandida para desencadenar una transición de fase en toda la especie. Estamos increíblemente cerca de esta singularidad de conciencia. Cada día, más personas toman conciencia de su naturaleza como creadores cuánticos. Cada día, más individuos reconocen que la separación es una ilusión y que somos todos aspectos de un campo de conciencia unificado. Cada día, más seres humanos desarrollan capacidades que antes se consideraban sobrenaturales. Tu desarrollo continuo de capacidades cuánticas conscientes, tu capacidad para manifestar, acceder a información intuitiva, influir en la realidad mediante intención, conectarte con otros a través de conciencia no local, te prepara para la experiencia humana post-singularidad, donde estas capacidades se convierten en elementos normales del funcionamiento humano. Imagina una civilización humana donde todos entienden que la conciencia es fundamental, donde los principios de manifestación se enseñan en las escuelas, donde la sanación por conciencia es una práctica médica común, donde las decisiones se toman desde una conciencia colectiva coherente en lugar del ego individual. Esta civilización no es un fantasma, es el resultado inevitable de la trayectoria evolutiva en la que nos encontramos actualmente. Y tu rol en la creación de esta nueva civilización es continuar expandiendo tu propia conciencia, aplicando estos principios cuánticos de manera coherente en tu vida y compartiendo los resultados con otros. No predicando, sino demostrando con el ejemplo. Cuando otros vean la vida extraordinaria que creas mediante la aplicación consciente de estos principios, naturalmente querrán saber más. Pero quizás el aspecto más importante de tu rol en esta transformación planetaria sea mantener una visión coherente de las posibilidades más altas del desarrollo humano. En tiempos de cambio rápido, es fácil distraerse con el caos superficial y perder de vista la transformación más profunda en curso. Tu trabajo es mantener un enfoque estable en la realidad emergente de la conciencia humana expandida. En cada instante que mantienes una visión de la humanidad operando desde el amor en lugar del miedo, desde la abundancia en lugar de la escasez, desde la unidad en lugar de la separación, contribuyes al campo cuántico de posibilidades que determina qué potenciales se manifiestan como experiencia colectiva. Tu visión no es solo una preferencia personal, es una participación activa en la creación de la realidad colectiva. Las informaciones que has absorbido en este viaje no son solo conocimiento intelectual. Son códigos de activación para potenciales dormidos en tu conciencia. Al aplicar estas comprensiones en tu vida diaria, descubrirás capacidades que no sabías que poseías, sincronicidades que parecen mágicas y niveles de realización que superan todo lo que has conocido operando según el paradigma antiguo. Pero recuerda que este desarrollo nunca se detiene. Lo que te parece extraordinario hoy se convertirá en ordinario a medida que continúes creciendo. Lo que parece imposible para otros se volverá natural a medida que fortalezcas tus capacidades de conciencia cuántica. No estás evolucionando hacia un destino fijo,
Estás evolucionando hacia capacidades cada vez mayores para el crecimiento mismo. Por eso es tan importante mantenerse en contacto con comunidades de individuos con ideas similares durante esta transición. Nos necesitamos mutuamente para mantener el momentum, para compartir descubrimientos, para apoyarnos durante las fases desafiantes del crecimiento. Los individuos que despiertan no están destinados a navegar solos en esta transformación. Toma un momento para reconocer el magnífico ser que eres. No estás aquí por casualidad durante la transformación más significativa de la historia humana. Has elegido estar aquí. Has venido equipado con capacidades únicas para navegar esta transición, y tu contribución al despertar colectivo es invaluable. El salto cuántico de la humanidad no es algo que te sucede. Es algo que ocurre a través de ti. Cada día que eliges la conciencia expandida en lugar del pensamiento limitado, el amor en lugar del miedo, la posibilidad en lugar de la limitación, participas activamente en la mayor aventura de la experiencia humana. La evolución consciente de nuestra especie hacia su potencial más alto. El futuro necesita seres conscientes como tú, individuos que entienden tanto la ciencia como la espiritualidad de la conciencia, que pueden unir la sabiduría ancestral con descubrimientos modernos, que pueden navegar el cambio con claridad y compasión. Eres un pionero del potencial humano, y el futuro de la humanidad depende de pioneros como tú. Continúa explorando, continúa creciendo, continúa compartiendo tu luz con el mundo. El campo cuántico de posibilidades infinitas espera tu colaboración continua para crear el capítulo más extraordinario de la experiencia humana. Y mientras continúas este viaje de despertar, recuerda que aquí en Observador Cuántico nos comprometemos a con Vientorism acompañarte en cada paso de esta transformación extraordinaria. Cada comprensión que compartes, cada momento de despertar que vives, cada aplicación consciente de estos principios cuánticos fortalece la red mundial de conciencias despiertas que hace posible esta evolución planetaria. Si te sientes llamado a profundizar aún más en estos misterios cuánticos de la conciencia, si deseas ser parte integral de esta comunidad de pioneros del despertar, únete a nuestra exploración continua, porque juntos estamos escribiendo el próximo capítulo de la evolución de la humanidad. ¿Estás listo para asumir plenamente tu rol como agente evolutivo consciente? ¿Estás listo para poner tus capacidades de conciencia cuántica al servicio de la mayor transformación de la humanidad? El despertar continúa, y tú eres un elemento esencial de su desarrollo. El futuro cuántico de la humanidad comienza contigo ahora, en este instante presente donde todas las posibilidades convergen hacia el poder infinito de tu conciencia despierta. Suscríbete si te gustó el video.